El título de este sermón es Avivamiento. Fue predicado por Ian Paisley, quien fuera pastor de la primera iglesia presbiteriana libre, Memorial de los Mártires en Belfast, Irlanda del Norte. Este sermón fue predicado el miércoles 31 de marzo de 1976 en alguna parte de los Estados Unidos. El primer capítulo del libro de la profecía de Ageo, versos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová. La carga de mi mensaje es para el pueblo de Dios, para aquellos que han sido salvados por la gracia libre y soberana de Dios. Deseo hacer un llamado, hermano cristiano, hermana cristiana, para que consideren sus caminos. Miren conmigo el verso 5. Verán que el antiguo profeta dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Creyentes, necesitamos urgentemente considerar nuestros caminos. Es la prioridad máxima en nuestra vida cristiana del tiempo presente. Tenemos aquí la descripción de un ruego al pueblo de Dios en los días del antiguo profeta. Miren el verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿No es esto cierto con respecto al testimonio cristiano hoy en día? ¿Cuántas actividades hay? Esto me recuerda a lo que el viejo Billy Sunday dijo: las iglesias están como un canario en su jaula, mucha actividad pero ningún progreso. Y hay muchas iglesias así. Dios dice: sembráis mucho y recogéis poco. Y bueno, tenemos iglesias hoy en día que están al tope de actividades. La maquinaria entera de la iglesia está trabajando a su máxima velocidad y fuerza. Pero, ¿han movido su comunidad hacia Dios? ¿Han resucitado Lázaros de la muerte? Es decir, ¿se han visto nacer de nuevo a los peores pecadores del vecindario? ¿Han hecho un impacto vital contra los escondrijos de iniquidad y los huecos del infierno que el diablo tiene en sus comunidades? Muchas de nuestras iglesias fundamentalistas solo sirven de decoración en un sitio para la denominación, pero no existe ningún impacto vital en cuanto a Dios en sus distritos. La iglesia de Jesucristo fue llamada para derribar las fortalezas del diablo. La iglesia de Jesucristo fue llamada para una guerra perpetua en contra de los poderes de las tinieblas. La iglesia de Jesucristo fue llamada para ir a lo más recio del conflicto con el mundo, con la carne y el diablo. Pero la militancia de la iglesia es casi nula hoy en día. Ya casi no quedan fundamentalistas que peleen. Huimos de la batalla. Tenemos miedo de declararle la guerra al enemigo. Sembramos mucho, pero recogemos poco. Coméis y no os saciáis. Hay insatisfacción en la iglesia, ¿no es cierto? El pueblo de Dios no está satisfecho con lo que está pasando. Para muchos cristianos, la oración no es un privilegio. Es más bien como un purgatorio para ellos. Si llamas a una reunión de oración, se escabullen. Pero si estás viviendo donde Dios quiere que vivas, la oración será un lujo. ¿Por qué? Amarás orar. Amarás estar en el lugar donde puedes hablar con tu Dios y tener comunión con el Altísimo y sentir tu alma que se levanta y es bendecida y fortalecida e inspirada por el poder del Espíritu Santo. ¿Es así tu vida de oración? ¿O cuando te arrodillas para orar te quedas sin poder decir nada y no hay comunión con Dios? Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es como las finanzas de muchas iglesias, ¿no es así? ¡Oh, qué tragedia! Y aún así, lo asombroso es que el pueblo de Dios no medita en sus caminos y sigue adelante. Hay una iglesia evangélica no lejos de mi iglesia en Belfast, y su congregación empezó a declinar en la asistencia. Así que llamaron a una reunión especial para tratar de encontrar una forma de parar el declive. En vez de llamar a una reunión de oración y pedir a Dios que los bautizara con el poder y calor en sus corazones y que encendiera el fuego, tuvieron una reunión de discusión. Como si Dios necesitara sus sugerencias. El Señor ya nos dio el plan.
Ellos dijeron, «Saben, sería de ayuda si removemos cada segunda banca de la iglesia, porque eso nos haría que la audiencia se note un poco más grande». Entonces quitaron cada segunda banca y les iba bien. Esto hizo que la iglesia se viera mejor. Y luego decidieron que deberían cerrar cierta sección de la iglesia e introducir esta y aquella sociedad, esta y aquella facilidad para recreación. Y ustedes saben, ellos pensaron que habían hecho un trabajo maravilloso. Ellos tuvieron que quitar luego cada tercera y cuarta banca, porque la iglesia había declinado y declinó. Cuando fui a predicar en la calle Ravenhill hace 30 años, me llamaron para ser predicador y comencé mi ministerio con 60 personas. Cuando tenía 6 meses de predicar, solo quedaban 30 personas. Y recuerdo un día, no le recomendaría esto a ningún predicador, pero cuando era joven yo era muy tonto. Todos los predicadores jóvenes son tontos. Y me enojé tanto que recuerdo que fui al púlpito y conté todas las ventanas de la iglesia. Y le pedí a los sugieres que las abrieran. Y cuando abrieron las ventanas dije, «Ahora abran todas las puertas». Y luego dije, yo comencé con 60 personas. Teníamos un coro. El coro se fue. Teníamos un superintendente de escuela dominical. Él se fue. Teníamos un tesorero. También se fue. Y entonces dije, si alguna otra persona quiere irse ahora, las puertas están abiertas. Las ventanas están abiertas y yo cantaré la doxología mientras ustedes se van. Nadie se fue. Los 30 se quedaron. Entonces dije, tenemos 350 asientos y solo 30 personas. ¿Cómo los llenamos? Meditad en vuestros caminos. Así que cada viernes por la noche fui a la iglesia con 5 o 6 de los hombres y comenzamos a orar a las 11 de la noche. Y oramos sobre cada banca vacía pidiendo, Señor, trae pecadores para llenar estas bancas. Y no orábamos oraciones secas, orábamos con lágrimas en nuestros ojos. Hablábamos en serio, era cuestión de vida o muerte. O bien la iglesia crecería o se acabaría, y así orábamos. Pero saben, no se llenan las bancas con oración sola. Debes ponerle pies a tus oraciones. Y le pusimos pies a nuestras oraciones. Y salíamos cada mañana a tocar puertas. Y yo predicaba y les decía a mis hombres mientras orábamos, ustedes saben lo que queremos. Queremos al peor pecador de la calle convertido. ¿Quién es el peor pecador? Decidieron que el peor pecador de la calle era un hombre de más de 70 años que era el peor borracho del área. Podrían verlo cada noche al cerrar la cantina, sosteniéndose por las paredes rumbo a su casa. Así que concentramos nuestras oraciones en ese hombre. Lo hicimos el objeto de nuestras oraciones según el estilo anticuado de oraciones en el Espíritu Santo. Y una noche vino a la iglesia y toda la gente respetable que no había estado orando pensó que era un milagro. Uno de mis oficiales me dijo, «Eso es un milagro». Le dije, «No sabes nada. Si hubieras estado orando tanto como yo por él, no creerías tanto que fue un milagro». Pensé más bien que Dios estaba tardando en respondernos. No fue salvo a la primera noche que vino, ni en la segunda, pero gloria a Dios que una noche Dios lo salvó y estuvo sobrio y fue un gran trofeo de la gracia. Esto se esparció por el distrito como fuego en un bosque. ¿Sabes a quién convirtió Paisley? Y sus compañeros vinieron a ver lo que estaba pasando. Se notó que Jesús estaba en la casa. Y ellos fueron salvos y el antiguo publicano se molestó. Dijo, si Paisley continúa, perderé mi negocio. Gracias a Dios está sin negocio hoy. Tuvo que cerrar. Y luego tuvimos un escondrijo de iniquidad que se opuso a la iglesia y arrastró a los jóvenes y se desviaron ensuciándose y destruyendo sus almas. Y dije a mis compañeros, tenemos que cerrar ese lugar. Así que nos concentramos en orar por esto. Lo hicimos objeto de oración al estilo antiguo
y hablábamos en serio. ¿Y qué pasó? El hombre que tenía ese negocio quebró. Y vino para decirme, ¿sabe que tengo que cerrar? Y yo le dije, aleluya por eso. Y él dijo, ¿qué quiere decir? Le dije, Dios está contestando mis oraciones. Él dijo, ¿sabe? ¿Podría usted utilizar el lugar? Se lo alquilaría por cierto monto. Le dije, nunca le pedí a Dios poder rentar su local. Le pedí que lo cerrara. No lo reabriré. No le daría ni un centavo por él. Y cerró para siempre. ¡Aleluya! Meditamos en nuestros caminos. Tomamos las cosas en serio. Que los predicadores de Dios tomaran las cosas en serio. ¿Recuerdan la iglesia primitiva? Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Muéstrenme un hombre que se dedique a la oración y al ministerio de la palabra, y yo les mostraré un hombre que avanza para Dios. Les mostraré una iglesia encendida en fuego. Necesitamos meditar en nuestros caminos. Cuando lees la historia de los antiguos predicadores del Evangelio, nos vemos como pigmeos en comparación a ellos. Esos hombres eran gigantes. Esos hombres estaban dispuestos a hacer cosas por Dios. Ellos daban lo mejor para Dios. ¿Creen que Dios salva por medio de su palabra? Entonces vayan y prediquen la palabra como si realmente lo creyeran. Esperen que Dios hará algo. No solo pasen el tiempo. Me pregunto cómo muchas personas en esta gran congregación están solo pasando el tiempo. No tienen intención de ir a ningún lado por Dios. Pasión a medias. Tienen tiempo para el placer. Si ves a algunos cristianos en sus entretenimientos, y no tengo nada en contra de la recreación, solo que yo no tengo tiempo para eso. Pero ellos ponen el corazón en estas cosas, ¿no es así? Están ansiosos por ir a jugar tenis. Juegan hasta sudar. Nunca los he visto sudar en una reunión de oración. Y si hay otra cosa, ellos pondrán su alma y corazón en ello. Pero cuando vienen a la iglesia, parecen muñecos de masa en las bancas. No se mueven para nada. Y si un hermano con la gloria de Dios en su alma dice, amén, le miran como si algo raro le hubiera sucedido. El señor Nicholson, uno de nuestros grandes predicadores, dijo que algunas iglesias, si usted trajera un balde de leche a sus puertas, se convertiría en helado antes de llegar al púlpito por lo fríos que son. Y así es. ¿Es esa la clase de cristiano que eres? ¿Estás jugando solamente? He encontrado en mi experiencia cristiana que si voy a hacer algo para Dios o ser algo para Dios, tengo que poner todo mi cuerpo, alma y espíritu en ello. Cada parte de mi ser, desde mi cabeza hasta mi dedo gordo del pie. Cada parte en el altar para Dios, sin reservas, totalmente, absoluta e incondicionalmente para Dios. Díganme, ¿es eso lo que están haciendo ustedes? ¿Comenzarán a meditar en sus caminos? ¿No necesitará América un avivamiento de verdad? ¿No necesitará esta tierra vuestra un avivamiento a la antigua enviado del cielo? ¿No necesitarán las iglesias fundamentalistas un bautismo de poder a la antigua? No estoy hablando del emocionalismo carismático. Estoy hablando de lo real y genuino, que cambia al hombre permanente y eternamente, que cambia la cara de un distrito, que cambia una iglesia de ser una vieja ramera, una iglesia tan seca como el polvo de la momia del faraón, y no puede conseguirse nada tan muerto como eso, y que lo cambia en una iglesia viva con el poder de Dios. Dios, danos iglesias que causen temor a los pecadores, sí, temor de ser salvados, que digan, no puedo ir a esa iglesia, porque si voy, corro el riesgo de convertirme. Amén. Esa es la clase de iglesias que necesitamos hoy. Tiendas de conversión en las cuales la gente de verdad nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Meditaremos en nuestros caminos. ¿Cuánto hemos sembrado y hay muy poco para Dios?
meditad en vuestros caminos. Oh amigo, yo no regresaría a un ministerio viejo y muerto. Yo no regresaría a una reunión de oración muerta, sin vida. Yo no desearía predicar en una iglesia donde no hay calor y vida espiritual. Algunas personas tienen apenas la cantidad de religión que pueden soportar. Gracias a Dios por la gente que sí la disfruta, que disfruta cada minuto con Dios. ¿Estás disfrutando o estás soportando? Las miradas de algunos de ustedes me muestran que están pasando en este momento por un examen duro. Meditad en vuestros caminos. ¿Y a dónde vas para obtener fuego? Subes a la montaña. Es allí donde debes ir. Cantamos un viejo himno en nuestro país. Jesús, manténme cerca de la cruz. Y hay un verso que dice así: cerca de la cruz, con alma temblorosa, el amor y la misericordia me encontraron. Allí la brillante estrella de la mañana resplandeció sobre mí. Cerca de la cruz velaré y esperaré. ¿Saben lo que necesitamos esta tarde? Necesitamos volver a la cruz. Comiencen a escalar. Hay mucha gente viviendo en las tierras bajas. ¿Dónde estás viviendo, hermano? ¿Estás subiendo la montaña? Gracias a Dios por los escaladores, los hombres que están buscando tierras más altas. Mi fe no desea quedarse donde la rodean las dudas y los temores que hacen desmayar. Aunque algunos pueden habitar donde eso abunda, mi constante esfuerzo es una tierra más alta. Subamos a la montaña hoy. ¿Puedo por un momento llevarlos al lugar llamado Calvario? ¿Podemos permanecer esta tarde bajo la sombra de aquella vergonzosa cruz? ¿Podríamos ver de nuevo aquel cuerpo sangrado y abatido del amado Hijo de Dios? ¿Podríamos contar las espinas de aquella corona de agonía? ¿Podríamos contar las gotas púrpura que caían de sus manos, sus pies y su costado? ¿Podría esto encender mi alma con la ardiente pasión de aquel gran sacrificio por el pecado? Oh, hombre y mujer, miren hoy su cabeza, miren sus pies y la sangre derramada. ¿Alguna vez el amor y el dolor conocieron una corona tan rica? Y cuando permanezco en la cruz, odio el pecado, porque el pecado lo llevó a aquel madero. ¿Cómo puedo coquetear con el pecado? ¿Cómo puedo hacerlo mi compañero? ¿Cómo puedo tomar parte en el pecado cuando sé que el pecado lo llevó al madero? Mientras permanezco bajo la cruz, odio al mundo. Odio la carne, odio al diablo, porque aquel cuerpo desangrado, roto y abatido de Cristo es el resultado de aquellos tres. Porque vosotros, mis crueles pecados, fueron sus verdugos. Cada uno de mis crímenes se convirtieron en clavos, y mi incredulidad fue la lanza. Si pudiéramos subir aquella montaña hoy, las cosas del mundo se opacarían por la luz de su gloria y su gracia. Por favor, hermano, deja ya las tierras bajas. Ya has estado ahí por mucho tiempo. Ven, hermana, comienza a ascender la colina del Calvario hoy. Digamos en nuestro corazón, subiremos a la montaña, dejaremos el mundo atrás, dejaremos atrás esas cosas que ensucian nuestras almas. Y oh Dios, deseo ser más santo. Oh, seré un hombre de Dios, una mujer de Dios para esta generación. Quiero ser lo mejor para Dios. Oh, llévame a lo alto de la colina. Derrite mi corazón con el amor del Calvario. Enséñame la llenura de aquella bendita verdad, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Deseas poder? Hay un poder que rompe el ataúd. Aquí está el poder que quita la piedra del sepulcro. Aquí está el poder que sopla vida a los muertos. Es el poder de la resurrección. Algunas iglesias están dedicadas a lavar cadáveres.
Yo estoy en el negocio de la resurrección. Esto es en el negocio en el que estoy interesado. La iglesia trayendo vida a los hombres. Es una gran cosa cuando la gente comienza a vivir. Escuchar el lloro de un recién nacido. ¡Qué emoción me da! El Señor nos ayude a conocer el poder de su resurrección. Y escuche, y la participación en sus padecimientos. En sus padecimientos. Oh, cuán dulce es conocerle mientras camino el sendero de la cruz que lleva al hogar. No tengan temor de sufrir por Cristo. El anterior primer ministro de Ulster dijo por televisión: Paisley es un doctor del demonio. Y en la siguiente elección, él fue casi eliminado y mi mayoría subió a 38,000. Quiero decirles que Dios los vindicará si le sirven. No se preocupen por lo que digan. Más bien, yo me preocupo cuando no dicen nada. Ahí es cuando me preocupo. Hay una cosa que arruinará su iglesia. Es la maldición de la indiferencia. Cuando la gente se enoja es porque Dios está trabajando. Cuando la gente es indiferente, ustedes necesitan orar. La participación en sus sufrimientos. Escuchen. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oh, que fuéramos conformados a la muerte de Cristo. Oh, hay poder en la cruz. Esa cruz es el gran generador. Se genera vida y poder y luz y fuerza dinámica en aquella cruz. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿qué es? Es el poder de Dios. La omnipotencia se desata. Oh, necesitamos que la omnipotencia se desate en el púlpito de hoy. ¿No es así? Sí, claro que sí, que el Señor interrumpa el sueño de muerte. Subamos a la montaña. Por favor, comencemos a subir. Dejemos las viejas cuevas. No hay diferencia entre una cueva y una tumba. Solo que una es más profunda que la otra. Muchos cristianos están en la tumba y en la cueva y hacen siempre lo mismo. ¿Has ido a sus iglesias? Dicen las mismas oraciones siempre. Estuve en una reunión de oración una noche y me quedé en la puerta y le pregunté a la gente, ¿por qué oraron hoy? No pudieron decirme. Imagínense, ir a una reunión de oración y no saber por lo que oraron. Así que les dije, les diré lo que voy a hacer. Grabaré sus oraciones y las pondré cada semana a que se repitan aquí. Y así ustedes pueden quedarse en sus casas. No tienen que molestarse por venir. No hay muchas reuniones de oración que son así. Pero les digo que una vez que la gente comience a subir a Dios a la montaña, harán oraciones diferentes. Comenzarán a hacer las cosas en serio. No se preocuparán tanto si terminaron bien sus frases. No se preocuparán tanto si fueron gramaticalmente correctos. Estarán preocupados por las respuestas. Esto es por lo que yo me preocupo. Señor, dame la respuesta. Enséñame a orar. Dios, enséñame cómo orar con oraciones que logren la libertad de las almas cautivas por las cuales tu Hijo derramó su sangre. Señor, enséñame a orar con oraciones que suban a las alturas, que conmuevan las puertas del cielo y consigan lo que fue adquirido con sangre. Así es como debemos orar. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Suban a la montaña. Y dice, traed madera. ¿Has estado en los bosques de las almas perdidas? En esos bosques hay maderos gigantes que tenemos que derribar para Cristo. Yo he estado en ese bosque. He visto esos grandes maderos llegar al cielo. Me han confundido. Y dije, Señor, ¿caerán alguna vez estos árboles? ¿Tendré éxito para reunir lo necesario para el edificio de la iglesia? Y luego recordé la historia de Eliseo, que fue con los hombres para agrandar la casa. ¿Y recuerdas al hombre que empezó a cortar árboles? Caían aquí y allá. Estaba cortando para el gran rey del bosque. Y luego algo pasó.
El hacha se desprendió y se quedó sin el hierro. Ya no podía seguir cortando árboles. Hay muchas iglesias que están tratando de hacer eso hoy. Se han quedado sin el hierro y se esfuerzan todo lo que pueden en seguir cortando. Todo lo que logran es cansarse, pero no tienen ningún progreso. Han perdido el poder. Cristiano, ¿has perdido tu poder? ¿Lo has perdido? ¿Sabes dónde obtendrás el poder de nuevo? ¿Dónde lo perdiste? Ahí es donde debes ir, al lugar exacto donde lo perdiste. No es cosa fácil, no es así con Dios. E hizo flotar el hierro. El viejo Eliseo no se agachó para reparar el hacha. Él hizo que el hombre lo hiciera por sí mismo. El predicador, hay cosas que el predicador no debe hacer. He aprendido eso. Hay cosas que deben hacer ustedes mismos. Y compuso el hacha de nuevo. Y cuando comenzó a cortar, comenzó a progresar. ¿Cortaremos esos grandes árboles del bosque? Necesitamos el poder divino para hacerlo. ¿Sabes lo que dijo? Ah, Señor mío, que era prestada. Es poder prestado el que organiza la iglesia. No está en nosotros mismos. Ninguno de nosotros prepara sermones para fracasar. Si yo preparo con mis propias habilidades y talentos para enfrentar el mundo, enfrentar la carne y al diablo, la gran maquinaria del infierno vendrá sobre mí y muy pronto estaría eliminado. Pero gracias a Dios que hay un poder divino. Hay una unción que viene del cielo. El bendito Espíritu de Dios es enviado para llenarnos de su poder. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. La alternativa para la embriaguez, ¿cuál es? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice. Sí. No se pongan escépticos esta tarde. Eso es lo que la Biblia dice. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Puede Dios llenarlos del Espíritu Santo? Claro que sí. Aleluya. Él puede hacerlo. Y si Él los llena esta tarde, ustedes serán cristianos diferentes. La gente dirá, ¿qué le ha pasado a este? Algo ha pasado. El diablo se dará cuenta. Yo quiero incomodar al diablo. Yo quiero ser enemigo de todo el que sea enemigo de Dios. Quiero odiar todas las cosas que Dios odia y amar todas las cosas que Dios ama. Quiero subir a la montaña y refrescar mi alma en el Calvario. Me pregunto si hay cristianos aquí y allá con un anhelo en sus almas hoy. Así como predicadores también que digan, hermano, yo desearía subir hoy la colina de Dios. Yo desearía subir la montaña. Yo desearía ir a cortar árboles al bosque para Dios. Yo no quiero que mi vida sea inútil. Estoy cansado de la forma de vivir sin oración y sin gracia que llevo. Oh, predicador, hoy he meditado en mis caminos. Hoy me rindo a Dios.